Vamos a establecer contacto directo con Modesto Emilio Guerrero. Él es biógrafo de Hugo Chávez, autor de los libros Chávez, el hombre que desafió a la historia y El chavismo sin Chávez. Señor Guerrero, muy buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Bienvenido. Gracias por llamar. Señor Guerrero, usted conoció a Hugo Chávez. Yo le quiero preguntar, ¿en algún momento usted se imaginó o quizás pudo comprobarlo hablando con el propio presidente Chávez en ese entonces, que él iba a ver o que se podía presentar o podría prever que se presentaría esa situación que vive Venezuela hoy en día, completamente dividida, una oposición en las calles, el oficialismo también en las calles, al borde de un caos civil, de un desorden social que ha superado todas las expectativas de la gente que apenas hace un año se acuerda o tiene presente ese día de la muerte de Hugo Chávez? No había manera de prever eso, ni él lo tenía presente, porque no estaban dadas algunas de las condiciones que hoy están siendo aprovechadas o usadas o evaluadas como un factor desencadenante de los acontecimientos que tú describías en rasgos generales. Entonces, no había manera, además porque estaba enfermo desde el año 2011, su concentración era la transición del sistema de poder, más que la situación social, porque algunos de los problemas económicos de hoy nacieron antes, como la crisis fiscal o la caída del precio del petróleo, pero no llegaba al punto en que se combine con los otros factores o los otros tres factores que envalentonaron a la oposición para hacer lo que están haciendo y provocar exactamente lo que tú decías, que es una suerte de caos social. Señor Guerrero, Simón Bolívar es recordado y reconocido por ser el libertador de América. En Venezuela lo menciona Simón Bolívar porque tienen la imagen de Chávez junto a la de Bolívar en el Palacio de Miraflores. ¿Cómo será recordado Chávez a lo largo de la historia en América Latina? Y también quiero aprovechar esta pregunta para preguntarle si la historia de América Latina habría sido distinta si Chávez no hubiera fallecido. ¿Y en qué sentido? Muy interesante. Mira, voy por la segunda. La historia de América Latina habría sido distinta porque no habría tenido o vivido un personaje de la talla o de las características de Chávez, para mal o para bien, o sea, para disgusto o gusto de quienes lo migren o lo vivieron. Dentro de 100 años, cuando los historiadores hagan la historia de América Latina y se pregunten qué es, tendrán que volver 100 años atrás para preguntarse qué pasó en estos 15 años. Cuando revisen, hurguen, se van a encontrar con una cantidad de novedades, UNASUR, ALBA, Petrocaribe y otras cosas, y dentro de ellas o en medio de ellas un personaje que andaba jurungando por todos lados, haciendo política internacional proyectiva y que logró modificar dentro de Venezuela lo que en 100 años 11 gobiernos no lograron modificar, para mal de algunos y para bien de otros, como es todo en la realidad política. Señor Guerrero, hay dos personajes en este momento que han asumido las riendas del chavismo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, de los más destacados obviamente dentro de muchos que están alrededor de esa ideología que promulgó por muchos años Hugo Chávez. Le quiero preguntar por esos dos nombres. ¿Están esos dos nombres, o mejor dicho, tienen claro que son los que representan al chavismo y lo están representando bien, están llevando bien ese legado de Hugo Chávez, las políticas, la ideología que tanto defendió Chávez por muchos años y más allá, la gente les cree a ellos como fieles representantes de lo que fue Hugo Chávez? Depende en qué y para qué, porque Maduro es el elegido por Chávez como designado y por el pueblo por 1.9% de diferencia que le permitió ser el presidente. Entonces, en esa medida, Maduro concita ese grado de unidad, que no es lo mismo que cohesión. Eso lo lograba Chávez, eso es más difícil. Y Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento. Hace 2 años Diosdado Cabello estaba marginado en una provincia de Venezuela, al oriente del país, como diputado, y escaló de entre enero 2011 y a hoy a ser la segunda figura central del sistema político. En esa medida,
son en términos institucionales las dos figuras, pero no es así en la realidad. La realidad venezolana, la del chavismo, es mucho más compleja que dos figuras, incluso mucho más compleja, más variada que lo que fue el propio Chávez. Allá existe una cosa que se llama el sistema o el movimiento del poder popular, que son escucha bien, una de las dos fuerzas que sostienen al chavismo en el gobierno. Llámese Chávez, llámese Maduro o llámese el propio Diosdado Cabello como representante. Si el poder popular junto con las Fuerzas Armadas bolivarianas son las bases o columnas del sistema chavista, además de las instituciones de carácter público. Esas son las instituciones de carácter público. A nivel de movimiento, de sociedad, de base social que sostiene una política y un gobierno, son esas dos columnas. Entonces, allí hay que buscar la explicación para la pregunta de qué es Maduro, qué es Diosdado y qué pueden ser dentro de 6 meses. Ahora, señor Guerrero, para concluir esta entrevista, quiero preguntarle yo por la relevancia de Hugo Chávez en los años. ¿Se debe exclusivamente a su personalidad, su carisma, como lo veíamos, o ha sido consecuencia de un cúmulo de circunstancias donde reinan otros factores? Por ejemplo, el poder económico, el petróleo, o este movimiento social de izquierda. ¿Esto ha ayudado quizás a la relevancia a nivel internacional y a este largo periodo de poder que tuvo en Venezuela? Es la combinación desigual de todo lo que has dicho, más un hecho tectónico que facilitó el aceleramiento de los procesos sociales del país y político, que fue la crisis internacional que se vivió en el año 1992. Sin el Caracazo, que conmocionó todo el sistema de vida, y sin la rebelión militar como expresión, ambas cosas, expresiones de la crisis del sistema político internacional del 91 al 92, no se entiende cómo un país potencia en términos energéticos ocupa un rol y un lugar que no tenía antes. Pero por supuesto, a partir de ahí es la personalidad de un líder o de una persona, de una figura que se convierte en rol, en eje de un proceso. Cuando escala el gobierno, se transforma, se eleva a otra escala y empieza a ser entonces palanca, ya no solo un líder o una voz o una figura, sino palanca de transformación de la sociedad venezolana y luego del 2012 en adelante del sistema internacional de poder en América Latina y parte del resto del mundo a través de la estrategia de la multipolaridad de poderes. Muy bien, vamos a agradecerle a Modesto Emilio Guerrero, biógrafo de Hugo Chávez, autor de los libros Chávez, el hombre que desafió a la historia, y Chavismo sin Chávez. Muchísimas gracias, señor Guerrero, por estar con nosotros. Un buen día para usted. Igualmente, hasta luego.